Hermanos, cuando Dios creó todas las cosas, Dios estableció un orden relacional. Un orden relacional entre los seres humanos. Y la primera institución civil que estableció Dios es el matrimonio. En el libro de Génesis leemos lo siguiente. Si me acompañáis a Génesis 2, 18 al 24, dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén, hermoso. Hermanos, el ministerio del matrimonio es el primero que recibió el hombre y la mujer, por lo que el orden familiar es de total trascendencia en la vida cristiana. Ahora bien, en la actualidad, en el mundo en el que vivimos, vemos como prácticamente todas las familias de la tierra empiezan por lo que se conoce como un tiempo de noviazgo. Antes de casarse, las personas suelen pasar por ese periodo llamado noviazgo y por lo tanto lo que se entiende como noviazgo hoy en día es el origen de casi todas las familias, lo cual es el principio de la institución divina. Ahora bien, ¿qué es el noviazgo para el mundo? ¿Qué es el noviazgo para el mundo? ¿Cómo se considera y se vive el noviazgo en la actualidad? La Real Academia Española define noviazgo de la siguiente manera: relación afectiva que un hombre y una mujer establecen con vistas a un posible matrimonio. Esta definición parece que está bien, que es acertada, hasta que vamos a pasar a considerar el significado de una palabra en particular, que es la palabra afectiva. ¿Qué quiere decir el mundo con afectiva? Bueno, lo que el mundo suele considerar por afectiva hoy en día se materializa en una relación en la que el uno y el otro se prueban, en la que el uno y el otro se consumen, se disfrutan en todos los sentidos. Hoy en día las relaciones de noviazgo consisten en la práctica de una relación que incluye prácticamente todos los privilegios de un matrimonio, sin incluir las obligaciones del matrimonio. El mundo entiende el noviazgo como un acuerdo pasional en el que un chico tiene derecho a acostarse con una chica, tiene derecho a entrar en su corazón, tiene derecho a bucear en sus emociones, a afectar sus sentimientos, pero sin la responsabilidad ni el compromiso de ser su esposo. Sin el compromiso de cuidarla para toda la vida, sin sustentarla para toda la vida, ni el compromiso de amarla para toda la vida. Hermanos, para el mundo, el noviazgo es ese acuerdo furtivo en el que una chica se entrega a tener relaciones sexuales con un chico, a cuidarle, a viajar con él, a vivir aventuras con él, a tener tiempos románticos con él, pero sin la responsabilidad de ser su esposa, de respetarle para toda la vida, de someterse a él para toda la vida y de formar una familia con él para toda la vida. De hecho, es muy común ver a parejas que van a convivir juntas sin haberse casado. En el mejor de los casos, hoy en día vemos a novios firmando una hipoteca, teniendo hijos, haciendo planes de futuro. Hermanos, hoy en día contemplamos la insólita escena de que los hijos, algunos ya bastante mayorcitos, asisten a la boda de sus padres. Hijos con bigote ya. Y eso no es solamente algo normal, sino que se profesa como algo sensato, algo deseable, algo prudente. Yo recuerdo cuando yo estaba a punto de empezar un noviazgo con Nerea y íbamos a empezar no para casarnos, para empezar a pensar en eso. Ella lo decía, claro, ella tenía a punto de cumplir 18 años y constantemente la gente del mundo le decía, pero tú no hagas eso, hombre, ¿cómo vas a hacer eso de pensar en casarte? Ahora es momento de disfrutar, ahora es momento de conocer. ¿De conocer qué?
mundo. Ahora es momento de pasártelo bien, no te comprometas. Ese era el consejo del mundo. Cualquier otra cosa era falta de sensatez. Hermanos, hoy las personas idealizan el amor, pero sin entender lo que es el amor. Y se consumen unos a otros como si fueran refrescos, con la expectativa de que alguna relación logre llenar el vacío que sienten en su interior. El razonamiento del mundo es el siguiente: si esas relaciones de noviazgo logran cumplir con mis expectativas egoístas, con mis deseos, entonces, y tal vez entonces, yo voy a pensar en comprometerme a largo plazo. Si no, carpetazo y a otra cosa. Hermanos, de más está decir que esta concepción de las relaciones es pecaminosa y se traduce en el desastre de sociedad que vivimos hoy en día. Adolescentes y jóvenes con el alma herida. Relaciones fracasadas, corazones rotos, familias que empiezan sin fundamentos y se rompen con facilidad, padres deshonrados, hijos desatendidos y millones de embarazos no deseados que conducen en quitarle la vida al bebé que está dentro de su madre. Hermanos, de verdad, el aborto es una maldad que a todo cristiano tiene que provocarle náuseas. Y que no me vendan el cuento que el aborto tiene que ser legal por la gente a la que la violan o por los incestos. ¿Sabéis cuántos abortos se producen por causa de violación? No llega al 0,6%. Por favor. El aborto quieren que sea legal porque la gente quiere tener relaciones sexuales sin comprometerse, y cuando las cosas pasan, entonces quieren acabar con la vida que llevan dentro. No se me ocurre una cuestión más egoísta y repugnante que esa. Y desde aquí denunciamos eso. Lloramos y oramos porque esos bebés sigan adelante y que las madres tomen la decisión correcta. Hermanos, pero la cosa no va mucho mejor cuando miramos dentro de la iglesia. Hemos hablado del mundo. Pero ¿qué pasa cuando vemos lo que ocurre en el mundo evangélico hoy en día? Hoy en día vemos en las iglesias los chicos adolescentes como se relacionan de manera muy parecida al mundo. En las iglesias se ve con normalidad que un chico y una chica empiecen a salir juntos cuando todavía son adolescentes, 14, 15, 16 años o 20, pero sin madurez y sin ningún control, sin planificación, sin la supervisión y el consentimiento de los padres, sin consejería pastoral. Y las parejas en las iglesias van para arriba y para abajo. Van con el coche solos, exponiéndose al peligro de la fornicación, y como es normal, muchos caen en ese problema. Fornicación es tener sexo antes del matrimonio, eso es pecado. Ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Y las parejas en las iglesias muchas veces viven así, se queda uno a dormir en casa del otro. Es que mi novio vive en no sé dónde, y yo voy para allá y me quedo el fin de semana, y los padres se van por la mañana temprano, yo me quedo solo con él, ¿y qué pasa ahí? Pues nadie sabe, es mi novio. Hay muchas veces que los padres de esos chicos se enteran de que son novios cuando ya la cosa está hecha, cuando ya los sentimientos están involucrados, cuando ya no hay nada más que hacer que aceptarlo. Esos chicos no rinden cuentas a nadie. Van a su bola, y todo esto se ve con absoluta normalidad. Y por supuesto, después se reviste todo de espiritualidad. Hemos estado orando al Señor. Y me da ganas de cogerle por el pecho. ¿Has estado orando qué? ¿Qué has estado orando tú? Y claro, si la cosa va mal, como suele ocurrir mucho, se convencen de una a la otra de que no era la voluntad del Señor. No, claro que no era la voluntad del Señor. Qué forma más ridícula, superficial y egoísta de entender el Evangelio y las relaciones, hermanos. Quiero hablar de alguna cosa. Yo sé que me voy a meter hoy en algún charco que a lo mejor va a ofender a algunos. Hoy en día está muy de moda en las iglesias evangélicas que se formen grupos de jóvenes. ¿Lo habéis oído mucho, no? Grupo de adolescentes, grupo de jóvenes. Por cierto, eso no está en la Biblia. Las Escrituras no nos enseñan a formar iglesias en donde haya grupitos de gente con las mismas edades, gustos e intereses que estén juntitos. Grupo de adolescentes. Hay iglesias que tienen grupo de adolescentes
Cuando pasas de una edad, ya grupo de jóvenes. Pero depende, porque si eres joven soltero, puedes estar más tiempo. Hay grupos de jóvenes que hay gente de 48 años. ¿Joven de qué? Amigo mío, pero claro, como no está casado y el sábado por la tarde se aburre, pues se va al grupo de jóvenes. Grupos de hombres mayores de 30 años, grupos de parejas, grupos de abuelas que hacen ganchillo, grupos de ancianos que juegan a petanca en la plaza. Yo no sé de dónde han sacado esa idea los pastores que promueven estas cosas porque no está en la Biblia. Y mira, personalmente yo no tengo nada en contra de los grupos de jóvenes. Yo creo que muchos pastores lo hacen con una buena intención y es más, y creo que muchas veces logran conseguir cosas que son positivas. Y no me opongo. Pero yo creo firmemente que eso no es necesario. Y aunque puede tener aparente fruto de bendición, en mi opinión y en la opinión de la Escritura, el evangelio predicado y vivido en la comunidad de una iglesia sana es suficientemente atractivo y suficientemente nutritivo espiritualmente para que todas las personas de todas las culturas, edades y género estén juntas, edificándose en amor y creciendo en santidad. Lo creo. Yo creo que yo, que soy un hombre joven de 30 y pocos años, tengo que estar con mi hermano Julio, que ya le han pasado un poco más de tiempo y tengo que aprender mucho de él. Y a él también le va a venir bien venir estar conmigo. Seguro que sí, algo va a sacar. No sé qué, pero algo va a sacar. Yo creo que Nazaret va a ser mucho más bendecida pasando tardes con Chari para que te explique cómo tienes que ser como esposa y tú dándole vida a ella y bendiciéndola con tu alegría y tu sonrisa. Y en eso se edifica. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Que los jóvenes no tienen que estar juntos? Claro que sí. Quedad, iros al cine, pasad buenas tardes, pero para eso es necesario crear un grupo de jóvenes en la iglesia. ¿Sabéis por qué crean grupos de jóvenes en la iglesia? Porque los padres no quieren que los niños que están en la iglesia el sábado por la noche salgan de fiesta. Y para tenerlos retenidos en las iglesias, hacen el grupo de jóvenes. Hay pastores que a mí me han dicho, hombre, es que es mejor tenerlos aquí que no tenerlos en el mundo, tenerlos yéndose de fiesta. Primer problema, hermanos, de verdad, eso no es responsabilidad de la iglesia. Papá, mamá, si tienes un problema con que tu hijo de adolescente no te obedezca y quiera salir de fiesta, el problema es tuyo, hay que tratar contigo, no con tu hijo. En segundo lugar, ¿qué forma más superficial de poner reuniones? Al final, de verdad, acaban haciendo, no sé, haciendo juegos. Yo he estado en muchas reuniones de jóvenes, es triste. Comen pizza, juegan al ahorcado, juegan al Monopoly. No todas. Hay lugares donde se habla de la palabra y se bendice mucho. Pero hermanos, lo más grave de todo esto es que si conociéramos lo que ocurre en muchos grupos de jóvenes, nos avergonzaríamos de que se les llame evangélicos. Mira, yo he conocido historias en grupos de jóvenes que parecen telenovelas. Hay muchos jóvenes que van a las iglesias o que van al grupo de jóvenes para ver si se divierten y para ver si ligan un poco. Lo reconocen. Hay muchos que directamente te lo dicen a la cara. Y lo mismo ocurre con los campamentos de jóvenes. Mira, yo tampoco, nuevamente, no tengo nada necesariamente en contra de los campamentos y sé que hay algunos que son sanos y están muy bien, pero la realidad es que muchos jóvenes van a esos campamentos simplemente para ver si ligan, para ver si conocen a alguna muchachita, algún muchachito. Y después me vienen algunos jóvenes contándome unas historias y unas aventuras que han visto en esos campamentos que dan vergüenza. Mira, hoy en día tú te vas a prácticamente cualquier iglesia y pones a los chicos y a las chicas de entre 15 y 20 años sentados y la mayoría ya han tenido una o más de una relación de novios en las que han empezado mal y han fracasado en ella. Y eso por no contar los múltiples y la normalidad que se da en esos amigos y amigas especiales que han tenido por las redes sociales, contaminando sus corazones por el chat. Supuestos cristianos y cristianas que no ven mal hablar con chicos por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. No sé si hay más, yo me he perdido, yo no tengo redes, yo no tengo, hay más seguro, ¿no? Van a salir más, claro, esto es un no parar. Y ves
Perdonad, estoy delante del Señor, pero lo expreso para que veáis lo ridículo que se ve. Princesita de Cristo, y los morritos así. ¿Esto qué es? Fotos sensuales. Chicos sin camiseta exhibiendo el cuerpo, hablando el uno con el otro, compartiendo allí no sé qué historia rara. Y claro, como es normal, la conversación muchas veces se calienta un poco a altas horas de la noche con el Instagram a solas, pero bueno, si pasamos ciertos límites, al final tenemos un Dios de gracia, no pasa nada. Somos jóvenes, hay que dejar a los chavales que se diviertan. Es vergonzoso, hermanos. Es repugnante, es egoísta. Escúchame, joven, escúchame, por favor, por las misericordias de Dios. Vas a sufrir y vas a hacer sufrir a los demás si te comportas de esa manera. Pero lo peor de todo es que Dios es deshonrado, tremendamente deshonrado con esa actitud. Y esto es lo que vemos hoy en día en las iglesias. No van nada bien los noviazgos. Y debemos llorar y debemos orar por ello. Conozco pocos adolescentes, pocos jóvenes que no hayan tenido un fracaso sentimental en sus vidas. Y cuando vas a hablar con los padres te das cuenta de que han estado ausentes y que han comprado los valores del mundo en la iglesia. Y cuando les quieres aplicar la Biblia te llaman anticuado, retrógrada, extremista. Y mientras sus hijos lloran, hermanos, creedme, duele. Los sentimientos. Dios no lo ha diseñado así. No te expongas a eso. Y Dios es deshonrado cuando hacemos eso, muy deshonrado. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del noviazgo? ¿Qué tiene Dios que decirnos acerca de ello? Al principio del sermón hemos visto la escena en que Dios creó al ser humano e instituyó el matrimonio. Dios creó a un hombre y creó a una mujer solteros y los presentó para que se unieran en una relación matrimonial. Hermanos, volvamos a leer esto. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios creó la familia, actuando Él de maestro de ceremonias, en un pacto entre el hombre y la mujer que hacían delante de Dios, para la gloria de Dios, con la misión de representar a Dios. Y eso servía para que dos seres individuales, creados a la imagen de Dios, con la misma dignidad y el mismo valor, se unieran en uno solo, se complementaran el uno al otro y se multiplicaran en la tierra para la gloria de su Creador. ¡Qué espectacular escena! Ahora, la pregunta que yo hago, ¿dónde está el noviazgo en esta escena? La respuesta es sencilla, no está. Dios no creó el noviazgo y nunca habló del noviazgo tal y como lo entendemos hoy en día. Para Dios, un hombre está soltero o un hombre está casado, nada más. Y sé que esto puede ser chocante, pero esto es lo que encontramos cuando revisamos las Escrituras y no las forzamos para que encajen en nuestro contexto cultural. El noviazgo tal y como lo entendemos hoy en día no está en la Biblia. Y ya hemos visto que en el Génesis el noviazgo no aparece en ningún sitio. Dios creó a dos personas solteras, los unió en matrimonio. Pero vamos a seguir examinando la Biblia, las Escrituras. Cuando pensamos en noviazgos, hermanos, en el Antiguo Testamento, hay algunas relaciones que nos vienen a la mente. Por ejemplo, la relación de Isaac con Rebeca. Hermosa. La relación también de Jacob con Raquel, ¿verdad? Hemos estado también predicando el libro de Ruth. Hay pocas relaciones de amor más bonitas en la Biblia que la de Booz y Ruth. Vamos a examinar brevemente estas historias. Cuando Isaac crece, Abraham, su padre, él no quiso que su hijo tomara esposa de las hijas de Canaán, por lo que mandó a su siervo lo siguiente: irás a mi tierra y a mi parentela, y escucha lo que dice Abraham a su siervo, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vemos que Abraham no le dijo a su siervo que le buscara una novia para su hijo, sino que le buscara una esposa. Y cuando el siervo llega a la casa de Betuel, padre de Rebeca, la propuesta que hace es la siguiente: he ahí, Rebeca delante de ti,
La propuesta que le hace el siervo a Betuel es que quiere llevarse a Rebeca para que sea la mujer de Isaac. Un poco fuerte, ¿no? Ahora imagínate a Betuel, el padre de Rebeca, diciendo: he ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Betuel asumía que si su hija se iba, no era para pasar un tiempo de noviazgo, para ver cómo iba la cosa y luego ya veremos qué pasa, no, era para que ella fuera la esposa de Isaac. Rebeca pasaría de ser una joven soltera a ser una mujer casada. Y finalmente Rebeca aceptó irse a la tierra de Canaán para ser la mujer de Isaac, y cuando los dos se encontraron, hubo un flechazo y enseguida leemos que ocurre lo siguiente: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. De manera que no vemos ningún tiempo en el que Isaac y Rebeca se conocieran para ver cómo va la cosa, para ver si somos compatibles, para ver si nuestros caracteres encajan y luego nos casamos. Eso no fue lo que ocurrió. Isaac y Rebeca pasaron de estar solteros a estar casados, tal y como Dios lo había diseñado en el principio. Vamos ahora a la relación entre Jacob y Raquel. He escuchado muchos sermones del noviazgo cogiendo esta relación como ejemplo. Pero si vamos al texto y nos ponemos en el contexto de lo que ocurre, es imposible predicar acerca del noviazgo. Bueno, pues se pueden sacar principios, pero no tiene nada que ver con lo que ocurre en el texto. En el contexto de Jacob y Raquel, lo que ocurre es que Jacob tiene que huir de su hermano Esaú y llega a la tierra donde está su tío Labán, el hermano de Rebeca. Jacob se enamora de la hija de Labán, que se llama Raquel, y se dirige a casa de su padre. El propósito de Jacob era encontrar un hogar en el que vivir y poder refugiarse, y entonces Labán le dice: por ser tú mi hermano, mi sobrino, por así decirlo, alguien que eres mi pariente, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Labán era el tío de Jacob, además era un hombre acomodado, y Labán podía haberle dicho a Jacob que se quedara allí y que sirviera por comida y por refugio, pero siendo un familiar no quiso abusar de él, de manera que le dijo que le dijera el precio que iba a pagarle por servirle. Y a eso Jacob responde lo siguiente, dice: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿Qué significa esto? Hermanos, en el tiempo en el que estamos hablando, era muy típico pagar una dote cuando se pedía la mano de una mujer. El hombre que quería casarse con una joven iba a su padre y le ofrecía bienes a cambio de la chica. Y en este caso, Jacob quería casarse con Raquel, la amó, la tenía en alta estima, le hubiera gustado pagar una gran dote por ella, pero Jacob no tenía nada que ofrecerle a Labán, no tenía dónde caerse muerto, estaba huyendo de Esaú. Por lo que determinó trabajar 7 años por compensación por ella. De manera que esos 7 años no fueron un tiempo de noviazgo para que Jacob y Raquel se conocieran, para que salieran al cine, comieran palomitas palestinas, no. Ese tiempo era el precio que Jacob tenía que pagar como dote por la chica con la que ya había determinado casarse. De hecho, cuando se cumplen los 7 años, Jacob le dice a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Jacob no le dice a Labán, dame a mi novia, sino dame mi mujer. Porque para Jacob y para Labán, Raquel ya era la esposa de Jacob. Ambos eran en un sentido marido y mujer, aunque antes de consumar esa unión, Jacob hubiera estado dispuesto a trabajar 7 años por ella. Y como vemos, en esta relación tampoco hay un noviazgo tal y como lo entendemos hoy en día, sino un pacto matrimonial con un tiempo de espera a razón de pagar una dote. Se nos ha caído un mito, lo sé, pero es lo que dice la Biblia. Vamos ahora a ver lo que pasa con Ruth y con Boz. Hemos vibrado en esta iglesia por esta relación, deseando capítulo tras capítulo que se casaran, y recordando un poquito, haciendo un poquito de memoria. La viuda moabita llega a los campos de Boz. Boz y Ruth se conocen, pero allí no establecen ninguna relación de noviazgo. Para nada.
No hay nada entre ellos hasta que Booz decide redimir a Ruth para poder casarse con ella. Y después de redimirla leemos lo siguiente. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Hermanos, de manera que tampoco vemos aquí una relación de noviazgo entre ellos. No existió tal cosa como un tiempo para que se conocieran. Ellos pasaron de estar solteros a ser matrimonio, tal y como lo había establecido Dios en el principio. Ahora, entonces, ¿no hay ningún noviazgo en las Escrituras? Hermanos, cuando leemos la ley de Moisés, vemos que en el Antiguo Testamento Dios estableció las leyes relacionales de tal manera que una persona podía ser o soltera o casada. Sin embargo, hay un concepto que aparece en la ley de Moisés, que es el concepto del desposorio. Una persona podía estar desposada. Esto podría parecerse a lo del noviazgo actual, pero como veremos no tiene nada que ver. Porque el tiempo del desposorio era el tiempo en el que un hombre y una mujer se comprometían en matrimonio. Escucha esto. Se comprometían en matrimonio dejando un tiempo para hacer los preparativos de la boda. De manera que una pareja desposada era a efectos prácticos una pareja casada a expensas de consumar la boda. No se trataba de un tiempo en el que dos jóvenes israelitas salían juntos por Judá y se iban a Belén y se iban a no sé dónde para conocerse y ver cómo iba la cosa. Eso era algo impensable para un judío. No tenía ningún sentido. El desposorio era un tiempo en el que se establecía un pacto prematrimonial a fin de poder hacer los preparativos. Y mira, por esa razón Dios en la ley trata a una doncella desposada con un hombre de la misma manera que trata a una mujer casada. Mira, fíjate como para Dios esa pareja ya está comprometida y trata la relación como un matrimonio. En Deuteronomio 22, del 23 al 24 dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, me encanta que diga virgen desposada, porque enfatiza el hecho de que en el tiempo del desposorio no había relaciones sexuales. Dice que si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven morirá porque no dio voces en la ciudad, por lo tanto, ella consintió eso. No se trata de una violación. Se trata de una relación pasional, furtiva, en la que los dos están de acuerdo y se acuestan. Y el hombre, fíjate, ella tiene que morir porque ha consentido eso. Pero fíjate por qué tiene que morir el hombre. El hombre muere porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Vemos como el hombre que se acuesta con la mujer desposada es tratado como un adúltero y ella como una adúltera porque ha tomado a la mujer de su prójimo. Ahora, cuando una mujer no estaba desposada y alguien se acostaba con ella, entonces esa persona, ese hombre, debía tomarla por mujer porque ella no era la esposa de nadie. En Éxodo 26:16 dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. O sea, si ella no tiene novio, que es un premarido, y tú la lías y te acuestas con ella, eso no queda así. Tú debes pagar la dote y debes casarte con ella, y ella debe ser tu mujer, porque ella está libre y tú la has deshonrado. De manera, hermanos, que vemos como en el Antiguo Testamento no existía el concepto de noviazgo tal y como lo entendemos en nuestro contexto cultural. Vemos como al principio Dios creó a Adán y Eva como personas solteras, como después los unió, y vemos cómo ese ha sido el patrón de la Biblia en todas las historias. Personas solteras o personas casadas, que en todo caso vivían un periodo de preparativo para consumar una boda que ya habían establecido y se habían comprometido antes. Nada más. Nada más. Hermanos, pero hasta aquí alguno podría decir, bueno, esto era para los tiempos del Antiguo Testamento, las cosas cambian, Dios se adapta a los cambios de la cultura, cada cultura es un mundo, estamos en el siglo XXI, cultura occidental,
Hollywood está haciendo películas ahora y antes no. Claro. Hermanos, Dios no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y en el Nuevo Testamento las cosas siguen siendo exactamente igual. Justo al inicio, en el libro de Mateo, leemos lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vemos que María y José todavía no están casados, por esa razón María es virgen. Estaban desposados, es decir, que estaban comprometidos a casarse y estaban haciendo los preparativos de la boda, por lo que todavía no habían tenido relaciones, y María no se podía haber quedado embarazada. Sin embargo, el Espíritu Santo embaraza a María, ella concibe del Espíritu Santo, y ahí José tiene una disyuntiva, un dilema. Este niño no puede ser mío. Por lo tanto, blanco y en botella, este niño es de otro. Pero como era justo, él no quiso difamarla y quiso dejarla secretamente. Ahora, lo que quiero que pongamos nuestra atención es en la manera en que Mateo se refiere a José. José, su marido, no su noviete. Aunque el matrimonio no había sido consumado, José ya es tratado por Dios como el marido de María. Ambos ya estaban en una relación de compromiso prematrimonial en el que solamente faltaba consumarlo en una boda. Pero aún me podríais decir, bueno, pero es que todavía estamos en tiempos antiguos, son costumbres judías, en la época del patriarcado que viene hecho dado. Hemos visto cómo no, como es una cuestión creacional, en Génesis era así. Pero vamos a ver lo que pasa con el apóstol Pablo cuando tiene que dirigirse a la pagana y liberal ciudad de Corinto. En un contexto lleno de culturas, de costumbres paganas, en el que las relaciones liberales de fornicación estaban a la orden del día, en el que cada uno hacía lo que más o menos le daba la gana, en el que existía la prostitución como algo normalizado, Pablo escribe lo siguiente. Hermanos de Corinto, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hermanos, en el pensamiento de Pablo había solamente dos posibilidades para una mujer, o estaba soltera o estaba casada. El razonamiento de Pablo es que si una persona está soltera tiene más tiempo y menos preocupaciones para poder dedicarse a conocer al Señor, a servir a Cristo. Sin embargo, una mujer cuando se casa adquiere unas responsabilidades terrenales que limitan esa disponibilidad para dedicarse a las cosas del Señor. De manera que para Pablo es preferible estar soltero que estar casado. Ahora bien, si alguien quiere casarse, porque está llamado a casarse, también es correcto, dice Pablo, no peca. En caso de casarte, no pecas, estás en tu derecho y también puedes servir al Señor. Pero lo que quiero que pongamos nuestra atención es que en la Grecia liberal del primer siglo, Pablo solamente concibe dos condiciones, casado o soltero. No hay ninguna referencia al noviazgo. De hecho, más adelante, en el mismo capítulo, Pablo dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. ¿Por qué dice esto Pablo? Pablo aquí se dirige a los padres. Porque en este contexto cultural, si una mujer se quedaba soltera, era algo mal visto. Había varias razones. Si un padre, entonces, entendía que, aunque la soltería no es menos espiritual y es incluso deseable, era mejor en ese contexto que su hija se casara, estaba bien darla en casamiento. Es decir, el padre era el que permitía esa unión, el que supervisaba esa unión y el que dirigía esa unión en un matrimonio. Vemos como el apóstol Pablo no da lugar a que dos jóvenes se relacionen y se conozcan como quieran, no da lugar a que dos jóvenes establezcan una relación movidos por sus sentimientos para ver lo que va pasando y para comprometerse en el caso de gustarse si la cosa va bien. Mira, hermanos, hay algo que de verdad es horrible.
Aunque parezca muy bonito, es horrible, y os diré por qué. Yo he visto muchas veces, yo sé que hay una buena intención detrás de eso, pero no sé hasta qué punto hay un buen entendimiento. He visto muchas veces a dos jóvenes cristianos que de repente cuelgan en las redes sociales y exponen al mundo el momento en el que él le ha pedido la mano a la chica. El problema es que a lo mejor llevan saliendo 5 años. Entonces mi pregunta, la pregunta que yo le haría a ese muchacho es, si tú llevas con ella 5 años, para arriba y para abajo, y ahora le pides la mano, ¿qué estabas haciendo antes? ¿Qué intención tenías con ella? Ahora te quieres casar y antes no. Entonces, me confunde. Es muy romántico, seguro que Steven Spielberg aplaude, pero si fuera mi hija me enfado. ¿Qué querías hacer con mi hija los 5 años antes de pedirle la mano? No, si tú quieres salir con mi hija, tú le pides la mano primero, te comprometes y luego te vas al cine. Hermanos, en la mente del apóstol Pablo era impensable ese tipo de relaciones. Hemos visto claramente cómo el noviazgo tal y como se plantea hoy en día no forma parte de la voluntad de Dios. No aparece en la creación, no aparece en el Antiguo Testamento y tampoco aparece en el Nuevo Testamento. Ahora entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos considerar el noviazgo en la Iglesia para la gloria de Dios? ¿Qué hacemos? Para eso, hermanos, me tendréis que esperar al próximo sermón, en el que voy a dar algunos consejos pastorales, algunos principios prácticos a la hora de poder establecer una relación y llevarla a cabo con la sabiduría de Dios. Pero por ahora, hermanos, yo quisiera terminar apuntando al fundamento sobre el que existe cualquier relación sentimental. Porque no podemos, hermanos, comprender las Escrituras sin vislumbrar y quedar cautivados por la gran historia de amor que la Biblia nos relata. Iglesia, la Biblia, toda la Escritura narra la gran historia de amor entre Dios y su pueblo, concretamente revelada entre la historia de amor entre Jesús y su novia, entre la Iglesia y Cristo. El pueblo de Dios, la Iglesia del Dios vivo, es metafóricamente, alegóricamente hablando, la novia de Cristo, y toda la historia de la humanidad apunta hacia esa gloriosa relación de amor. Y este es precisamente el misterio al que se refiere Pablo cuando habla del matrimonio. Con la llegada de Jesús, el significado supremo del matrimonio se desvela. Toda relación, escucha, toda relación de amor entre un hombre y una mujer apunta, señala y tipifica la relación de Cristo con su Iglesia. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. Oh, hermanos, pero esta historia de amor es una historia de amor imposible. Me río de las historias de amor imposibles como Romeo y Julieta, como la de Jack y Kate en Titanic, etc. Esta relación de amor sí que es una relación imposible entre un Dios santo y una esposa pecadora, entre un Dios de amor y una esposa que no sabe amar, entre un Dios perfecto y una esposa manchada con el pecado, una relación de amor que solamente pudo ser posible porque este Dios perfecto, amoroso y santo pagó el precio que requería el rescate de su novia. Jesús vino al mundo para morir por su Iglesia. Él pagó el más alto precio por ella. Él la amó hasta el fin. Él se entregó por ella sin reservas y de esa manera pudo adquirirla como esposa. Y sabes, con su primera venida, Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día para desposarse con su Iglesia. Cuando Pablo se dirige a la Iglesia de Dios, lo hace en estos términos. Dice, porque os celo, me encanta esto, Pablo es un genio. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Gloria sea al Señor.
Pablo sabía el precio que había costado la iglesia de Dios y él sabía quién era el esposo perfecto que se había desposado con la iglesia. Por lo tanto, el anhelo, el quemor del alma de Pablo era que la iglesia de Cristo fuera pura y sin mancha para el día de la consumación de la boda, hermanos. Y finalmente continuamos leyendo la Biblia, hemos empezado con en Génesis y ahora vamos a Apocalipsis y al final se nos relata la siguiente escena. Juan ve lo siguiente y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Oh hermanos, habrá un día en el que Jesús volverá a buscar a su novia y lo hará para casarse con ella y para estar con ella por siempre en la eternidad. Hermanos, habrá un día en el que todo creyente de toda época y de todo lugar estará en una comunión perfecta, íntima con su Creador por los siglos de los siglos. Y hasta ese momento, hasta ese día, su novia amada le sigue esperando. Su novia amada se sigue preparando, su novia sigue velando, pero no sigue esperando a ver lo que pasa. No sigue esperando con incertidumbre, sigue esperando sabiendo con absoluta certeza que ella es de Cristo y que Cristo es suyo. Y sigue esperando que ambos están comprometidos para una boda que se va a celebrar. ¿Sabéis por qué? No porque la esposa sea fiel, no, sino porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y Él lo ha dicho. Oh, querida iglesia, joven que me escuches, padre que me escuchas, esta debe ser la vocación a la que debe aspirar cualquier relación sentimental entre un hombre y una mujer. Glorificar a Dios por medio de representar la relación entre Cristo y la Iglesia. Cualquier cosa que sea menos es un insulto al Señor. Este es el fundamento sobre el que debe comenzar cualquier relación de noviazgo. Pablo, el Señor te ha llamado a ser un tipo de Cristo para Nazaret. No te conformes con menos, porque Dios no se conforma con menos. Imita al Señor. Él no vino por una novia para ver qué pasaba. Si fuera así, lo tendríamos claro todos. La semana que viene hablaremos más de principios. Anticipo, hermanos, un noviazgo puede romperse, sí, es posible. Pero vamos a tener que cogerlo con pinzas esto. Orad porque la semana que viene haya claridad. Pablo representa a Cristo. Nazaret, tú personificas la relación de la Iglesia con nuestro Señor Jesucristo. No te conformes con menos. Ora para que el Señor te haga sabia en esta relación y que ellos dos puedan ser una representación hermosa y los noviazgos que vengan en esta iglesia, que yo quiero que sean muchos. Sabéis que me encantan las bodas. Yo soy un loco, yo estaría de boda cada fin de semana. Pero en el Señor. Si no es en el Señor, prefiero no ir. Qué hermoso es el Evangelio, hermanos. Hermanos, este es el fundamento sobre el que cualquier relación debe empezar. Y este es el fundamento sobre el que la próxima semana, con la ayuda del Señor, trataremos asuntos prácticos. Le pondremos nombre y apellidos a todo esto que estamos tocando hoy. Amén. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi